Nada, buenas tardes. Espero que estéis disfrutando de este maravilloso evento y a ver si la Policía Nacional podemos poner un poquito nuestro granito de arena, ¿vale? Bueno, pues nada. Mi ponencia va sobre qué hacer cuando te han ciberatacado, ¿vale? En este caso concreto lo vamos a centrar evidentemente hacia las empresas, ¿vale? No obstante, daremos alguna pincelada de, también en referencia a los particulares. Al final es inevitable hacer también referencia a lo que sucede cuando se ataca o ciberataca a un particular. Es otro tipo de ciberataques, si se pueden llamar así. Yo no los llamaría así, pero bueno, podemos hacer referencia a ello. Entonces, bueno, para situarnos un poco, dentro de Policía Nacional se encuentra la Comisaría General de Policía Judicial, que lleva a cabo investigaciones a nivel nacional, ¿vale? Y para esta especialidad delictual, ¿vale? Nos centramos en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ¿vale? Ahí es donde nos incardinamos para llevar a cabo la investigación de este tipo de delitos. Y concretamente dentro de esta unidad, el tema de los ciberataques está dentro de la Brigada de Seguridad Informática, ¿vale? Dentro de esta brigada, igual que dentro de la propia unidad de Central de Ciberdelincuencia, existen numerosos grupos que investigan específicamente una especialidad delictual. Es decir, no es lo mismo investigar una estafa, por ejemplo, ¿vale?, que un phishing o un ataque de ransomware, es muy diferente. Entonces, para ello la Policía Nacional dispone de diferentes grupos que están especializados en cada materia, ¿de acuerdo? Y sí que están incardinados pues, dentro de esta unidad central de ciberdelincuencia. Bien, si nos situamos en el día de hoy, en la actualidad, por ponernos en el contexto de la realidad que hoy existe, a nivel de red, a nivel de las nuevas tecnologías, la seguridad total no existe, o sea, es imposible. Tenemos que partir de esa premisa, ¿vale? Con lo cual, pues lo que tenemos que hacer es intentar poner todas aquellas trabas posibles para evitar ser ciberatacados o ser víctimas de algún tipo de estafa a través de la red, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Pues los ciberatacantes o los autores de delitos tecnológicos, ¿vale?, van un paso por delante de nosotros, ¿de acuerdo? Ese es el problema. No es porque ya falta de medios, es simplemente porque las nuevas tecnologías van evolucionando, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que a raíz de esta evolución, ellos encuentran unas nuevas vías de acceso, bien pues porque se diseña nuevo software que es capaz de romper esas barreras de seguridad o por lo que sea. Con lo cual, nosotros lo que vamos haciendo es intentar reparar aquello con lo que nos vamos encontrando. Es decir, si ellos tienen un nuevo modo de ataque, hasta que nosotros no lo vemos y no descubrimos cómo realmente están incidiendo, pues difícil podemos poner un parche o poner ahí una nueva barrera de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, cada día no es que estén mejor preparados, es que además tienen más recursos. De hecho, detrás de los grandes ciberataques, más que personas, suele haber grandes organizaciones. Y esto al final, ¿qué es lo que implica? Que tienen mucho poder, tienen muchos recursos materiales, tienen muchos recursos económicos y contra eso es mucho más difícil competir. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando es que nosotros funcionamos un poco acción-reacción. Es una pena a veces decirlo así, pero es verdad que en muchas ocasiones no queda otro, ¿vale? Es decir, a medida que avanza, perdón, un malware, hasta que no vemos en qué consiste y cuál es su forma de atacar, cuál es la vulnerabilidad que usa para poder acceder a un sistema, pues no podemos repararlo, ¿de acuerdo? No podemos repararlo ni poderle poner nuevos medios. Conclusión, cualquier medida de seguridad que podamos poner es buena, es decir, cuantas más trabas pongamos a los autores de este tipo de delitos, pues mejor. Es la única forma que tenemos de intentar disminuir la acción de ellos. ¿Vale? ¿Por qué ahora? Pues evidentemente porque estamos en un auge de las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Yo creo que todo esto, sobre todo, como vemos ahí, la famosa pandemia,
ha acelerado todo esto. Ha acelerado que tengamos que inventar nuevos modos de trabajar, ha acelerado que al final, al pasar tanto tiempo en nuestras casas usando muchos más dispositivos electrónicos, teniendo que teletrabajar, pues ¿qué ha hecho? Que para nosotros esto ha sido un boom increíble. O sea, hemos visto un aumento delictual de delitos en las nuevas tecnologías brutal en estos 2 últimos años. Evidentemente, mucha más gente usando dispositivos, mucho más riesgo, ¿de acuerdo? Y a la vez tenemos un grave problema con las empresas en este sentido. ¿Por qué? Los particulares sí, estamos en casa, hacemos más uso de las nuevas tecnologías y con lo cual nos estamos exponiendo mucho más a los peligros. Pero es que las empresas se han tenido que ver a marchas forzadas en una situación que no se esperaban. Es decir, la pandemia es algo inesperado, no se ha podido programar, por lo cual, si tú ahora tienes que mandar a tus empleados a teletrabajar desde casa, pues lo han hecho como han podido. O sea, al final es complejo. No tenían una infraestructura adecuada, segura, para establecer esas conexiones, ¿de acuerdo? Y poder crear un ámbito seguro. ¿Por qué? Porque esto vino así y no hubo tiempo para ello, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues al final una nueva situación que provoca mucha mayor exposición, en este caso de las empresas, ¿de acuerdo? Y esto implica un riesgo mucho mayor. Vale, pues si nos centramos un poco en la empresa, ¿vale? Un poco con lo que he dicho, al final la prevención es básica, ¿de acuerdo? Todo está conectado, hoy en día todas las empresas, da igual que sea una panadería, al final se expone en la red porque es la forma de publicitarse, es la forma de llegar y es la forma de captar nuevos clientes, ¿de acuerdo? Y hay muchísimas empresas que se valen, pues al final, de las nuevas tecnologías para ello. Vale, entonces, tal y como señala el Instituto Nacional de Ciberseguridad, al que ha hecho antes referencia el anterior ponente, INCIBE, cualquier organización, ya sea pequeña, mediana o grande, con una dependencia tecnológica elevada o reducida, como he dicho, una panadería, por ejemplo, debe estar preparada para hacer frente a un incidente de seguridad. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, porque la imposibilidad de una existencia de un entorno digital 100% seguro, lo único que nos deja cabida es tener la mayor prevención posible, ¿de acuerdo? Entonces, para eso hay dos estandartes que son imprescindibles. Por un lado están los medios técnicos. Cuantos mejores medios técnicos tengamos, mejor. Una mejor infraestructura para conectarte, mucho más segura, pero esto no nos vale de nada si luego el capital humano, los empleados, no somos prudentes a la hora de trabajar. Es decir, podemos abrir una vía de acceso a una red de una empresa en el momento que menos lo pensemos. Es decir, simplemente recibir un correo electrónico de un remitente que no es el que dice ser, ¿vale? Abre la puerta a lo mejor a que nos entren hasta la cocina, ¿de acuerdo? Como estén dentro estamos perdidos. Estamos perdidos porque los medios que usan hoy en día, ransomware, que vamos a hablar a continuación, que es el malware estrella en las empresas, está causando auténticos destrozos, ¿de acuerdo? Porque además han ido evolucionando y han ido consiguiendo ya no solo paralizar las empresas, sino que además, como vamos a ver, llegan a extorsionarlas. Es decir, porque una empresa puede decir, tengo una copia de seguridad, me da igual, me han encriptado los datos, ¿vale? Restauro la copia de seguridad, restauro mi sistema y seguimos trabajando. Sí, pero es que ahora tenemos un segundo problema. Es que como nos entraron hasta la cocina y se han estado descargando toda nuestra información de la empresa durante 10 días antes de encriptarnos los datos, ahora tienen toda nuestra información de la empresa. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, no pagáis, no os desencriptamos los datos, vale, pues ahora viene la segunda parte. Si no me pagas, no solo no te desencripto los datos, sino que los voy a hacer públicos. Y ahí tenemos la segunda parte a lo que van evolucionando, ¿vale? Entonces, al final, perdón, que si me acerco mucho, yo creo que a alguno le va a pitar un poco el... es que me da la sensación de que si me quedo muy atrás no me oís, ¿vale?
Entonces, al final, lo que estamos diciendo, nos estamos encontrando ante una situación que las empresas se ven con una incapacidad absoluta, ¿de acuerdo? Porque eh, de lo que hablamos es que si el 60% de las empresas con una alta exposición tecnológica han sufrido un ataque ransomware, es que el otro 40% lo van a sufrir. O sea, lo van a sufrir si no es en el próximo año, en los próximos 2 años, 3 años, pero está claro. Porque al final lo que decíamos, van un poco por delante. Entonces, donde ponemos un parche, ellos ya están pensando en cómo dar el siguiente paso, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, al final lo que tenemos que intentar es adaptarnos lo máximo posible, intentar buscar aquellas vulnerabilidades que tenemos, aquellos puntos débiles que tenemos para intentar corregirlos, ¿vale? A nivel de empresa. Y por lo tanto, o sea, lo que tenemos que hacer es no dejar de lado la ciberseguridad. Es muy, muy importante, ¿vale? De hecho, es que ya no solo es por la seguridad de nuestra empresa, es que de cara a los clientes, ¿de acuerdo? De cara a los clientes, el mostrarte como empresa cibersegura es un aliciente para que ellos elijan esa empresa y no elijan otra, ¿no? O sea, más visto hoy en día la cantidad de noticias que vemos en la red y pensamos, ¿están nuestros datos seguros? ¿Está nuestro dinero seguro? Evidentemente, la empresa que sufra un ataque de estos y tenga una gran repercusión, igual se va a poner a la cola, ¿no? Para nuevos clientes. Bien, entonces, un poco de cara a las empresas, el INCIBE lo que da son unas pautas, ¿vale? De cómo conseguir un espacio ciberseguro, ¿vale? Vemos ahí que tiene un apartado de política y normativa. Está claro que hay que elaborar unas políticas de seguridad, tener muy claro cuáles aquellos aspectos en los que tenemos que incidir para conseguir un entorno totalmente seguro dentro de la empresa, ¿vale? Los controles de acceso, importantísimos, y os voy a explicar por qué. Muchas veces parece que es algo baladí y sin embargo al final los malos, ¿vale? Este término lo usamos mucho nosotros en algo policial, muchas veces entran de la forma más tonta en las empresas. Y cuando digo muchas veces es la mayoría de las veces. Es decir, ellos no buscan una vulnerabilidad, que también, ¿vale? Pero simplemente unas credenciales buenas, ¿de acuerdo? Que están a la venta en la dark web de nuestra empresa, son la vía más común de acceso. Es una tontería, pero es así. Y una vez que consiguen entrar, pueden ir escalando privilegios, ¿de acuerdo? O bueno, pues ya instalar el malware, empieza a descargarse datos y luego posteriormente nos los encriptará. Pero la forma mayoritaria que estamos viendo en cómo se accede a las empresas, porque esto lo vemos en los logs, ¿de acuerdo? En los logs de registro, es un acceso limpio. Es decir, han tardado en acceder, en lo que han puesto el usuario y contraseña, han pasado 3 segundos. Ahí no ha habido un ataque de diccionario, ahí no ha habido nada. Es que han dado en el clavo con la primera, eso está claro que la tenían, ¿de acuerdo? Luego te vas a la dark web o a foros en los que se dedican a vender este tipo de contraseñas y claves y ves que evidentemente existían, ¿de acuerdo? Entonces al final es la forma más común de entrar muchas veces en grandes empresas que dices, pues no son seguras las instalaciones, las redes, los sistemas que tienen estas empresas. Pues sí que lo son. Claro que a lo mejor les cuesta recibir un ciberataque de otro tipo, pero es que le han entrado con un usuario y una contraseña. Ese usuario y contraseña puede estar expuesta en la dark web o simplemente de la forma más tonta. Es decir, si yo ahora mismo, por ejemplo, hago un reportaje de mi empresa, aparece en la televisión y yo tengo un post-it al lado pegado en la pantalla con mi usuario y contraseña, eso muchas veces para los malos no pasa inadvertido. Lo que para alguien pasa inadvertido, ellos revisando eso dicen, pues esto igual es un usuario y contraseña, y evidentemente la forma más tonta, pero sí que es verdad que lo normal es que se venda en la dark web, ¿de acuerdo? Estas credenciales. Entonces, es muy importante el control de accesos y sobre todo hacerlo por niveles, es decir, solo dárselo a aquellas personas que realmente lo necesitan. Y muy importante, si este empleado únicamente trabaja en esta parte, no tiene por qué tener un nivel 10. Si puede con un nivel 2, pues lo dejamos así. Es lo más importante, ¿de acuerdo? Las copias de seguridad, pues, ¿qué os voy a decir? Hoy en día, con los ransomware, si te encriptan los datos y no tienes una copia de seguridad, estás muerto. O sea, la empresa está muerta. Ha habido empresas que han venido a denunciar y dicen, no podemos hacer nada.
Es que está ahí el trabajo de 12, de 15, de 20 años. ¿Qué hacemos? Necesitamos los datos. Claro, como no tengamos una copia de seguridad, que luego es verdad que nos pueden extorsionar si lo publican, bueno, vale, pero bueno, veremos cómo actuar. Se denuncia, se comunica a la Agencia de Protección de Datos y al final, pues bueno, estamos expuestos. Un entorno 100% seguro no existe, con lo cual, bueno, yo he recuperado mis datos por lo menos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es súper importante. La información es lo que da el poder de la empresa. Si lo pierdes y no tienes una copia de seguridad, ¿vale? Estamos perdidos. Protección anti-malware o actualizaciones, súper importante, pero estamos hablando de las actualizaciones al final van corrigiendo vulnerabilidades que pueden tener los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante estar actualizado. Pero vuelvo a recalcar, el trabajo humano de los empleados, esa responsabilidad, por mucho que tengamos actualizados los sistemas, por mucho que tengamos una copia de seguridad, si los empleados no actúan también con total responsabilidad, es que es una brecha enorme, ¿de acuerdo? Vale, entonces luego pues nos habla aquí igualmente de los registros de actividad, que es a lo que yo he hecho referencia anteriormente. O sea, es súper importante. Esto no solo para el post ciberataque, que ahí nos va a mostrar, es como una huella de todo lo que ha sucedido durante el ciberataque, ¿de acuerdo? Cuanto mejor estén preparados los logs, más información recojan, mejor preparados vamos a estar. Muchas veces además nos sirven para prevenir un ciberataque. Es decir, si yo en mi log estoy viendo intentos de acceso continuo con un usuario, ¿de acuerdo? Es porque alguien conoce ese usuario y está probando con diferentes tipos de contraseñas. Si yo eso lo puedo ver en el log, puedo poner una barrera nueva de seguridad, ¿de acuerdo? Y no me han llegado a entrar. Entonces, es una forma de verlo. Pero si no, evidentemente, es una forma para luego intentar llegar hasta el origen de lo que nos está pasando. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando vienen las empresas a denunciar, lo primero que le pedimos es, necesitamos un informe técnico, ¿de acuerdo? Un informe técnico por por la empresa que tengáis asignada de ciberseguridad o por el informático que trabaje en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces nos tiene que elaborar un informe técnico paso a paso qué es lo que ha sucedido, pero nos tienen que aportar los logs. Es decir, a mí no me vale que me aporte únicamente un informe, yo tengo que ver que lo que dice en ese informe es real, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos gente capacitada para ello, ¿de acuerdo? Interpretar todos esos datos que se recogen en los logs y ahí podemos comprobar qué es lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Porque un log, si tú estás registrando intentos de acceso fallidos, está claro que te los va a indicar y luego te va a indicar cuál ha sido el acceso exitoso, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es súper importante, exactamente igual. Y luego, de cara a tener una continuidad en el negocio, lo que nos marca y INCIBE es tener un plan de contingencia. Es decir, vale, ahora ha llegado el ciberataque, nos han entrado hasta la cocina, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Vale? Pues tenemos que tener, evidentemente, un protocolo de actuación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que nos habla es de, evidentemente, tenemos un departamento de tecnología. Hoy en día, si estás muy expuesto, lo necesitas, lo que estamos hablando, un informático, una empresa de ciberseguridad, ¿no? Que nos dé el apoyo y que actúe lo más rápidamente posible, es decir, desconectando la red o veremos a ver, dependiendo del ciberataque que sea, ¿no? Ellos sabrían cómo tienen que actuar. Luego el departamento legal, importantísimo. Cuanto antes denunciemos, ¿de acuerdo? Cuanto antes denunciemos, muchísimo mejor. Y tenemos que saber que si si nos han accedido a nuestros datos o a los datos de terceros, porque somos una empresa que guarda sobre todo datos confidenciales de las personas, datos personales, la Agencia de Protección de Datos tiene que estar al tanto, ¿vale? Entonces, normalmente nosotros sí que solemos informar a las empresas. Cuando llegan, dicen, no, pero nos han encriptado los datos, ¿no? Vienen, es un ransomware, nos han encriptado los datos. No tenemos que avisar a la Agencia de Protección de Datos. Pues es que si te los acaban de encriptar esta mañana y todavía no has hecho un análisis de la red, lo más probable es que lleven en tu red 10 o 12 días, por lo que os dije. El sistema de doble extorsión, el name and shame que llaman ahora, de acuerdo, que es que previamente se han descargado todos los datos. Si tú tienes datos de terceras personas ahí, necesitas avisar a la Agencia de Protección de Datos, notificarlo, de acuerdo, si no nos exponemos a multas de cuantías bastante considerables, porque lo más probable es que haya una segunda parte. Esa segunda parte que es que tus datos, o sea, los datos de tu empresa o de todos aquellos empleados o clientes, los van a colgar en la red, ¿de acuerdo?
Luego, bueno, nos habla de un gabinete de gestión de crisis. Bueno, eso ya como cada uno quiera montarlo, ¿no? O sea, lo normal a lo mejor será pues el agente de ciberseguridad, el agente de legal, pues un conjunto ahí de personas que se determinen en la empresa para actuar con la mayor rapidez posible. En esto apenas me voy a parar porque el anterior ponente ha hablado de ello, ha hablado del CCNCER, ¿vale? Y del INCIBE. O sea, sí que es verdad que las empresas normalmente pueden acudir a INCIBE llamando al 017 en un primer momento, les van a informar, les van a ayudar, ¿de acuerdo? Y cuando se trata de empresas públicas sí que es verdad que tenemos el CCNCER, ¿de acuerdo? Es básicamente lo que dice estas slides. En cuanto a si ha habido una sustracción de datos, pues eso, hay que notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Y hablando un poquito de los ransom, que es lo que hemos ido introduciendo, es lo que he ido un poco comentando anteriormente, ahora mismo es el malware estrella, ¿vale? O sea, es decir, lo que os he dicho, la empresa que no haya sufrido un ataque de ransomware es muy probable que lo sufra, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender? Pues sobre todo eso, de las trabas que le pongamos a los malos, como hemos dicho. O sea, como la seguridad total no existe, cuantos mayores trabas le pongamos, mejor. Y lo que hay que evitar sobre todo es la forma esa tan sencilla de entrar, que es con usuario y contraseña, ¿vale? Es decir, no podemos exponerlas, no podemos enviar nuestros usuarios y contraseñas sin encriptar, no podemos establecer una conexión remota no segura desde los domicilios, que es lo que ha sucedido durante la pandemia. Pero las empresas no estaban preparadas. Entonces, no todo el mundo, no todas las empresas tenían una VPN para conectarse o un sistema totalmente seguro, ¿de acuerdo? Para establecer una conexión segura desde los domicilios, ¿de acuerdo? Bueno, el ransomware, esta venga a nombrarlo, como sabréis, supongo la mayoría de los que estáis aquí, al final lo que hace es entrar en el sistema y lo que pretende es restringir el acceso totalmente, es decir, encripta todos los datos y si los empleados llegan una mañana a la empresa y la gente enciende los ordenadores y no pueden hacer nada, malo. O sea, lo más normal es que tengamos un ransomware, ¿de acuerdo? De hecho, a poquito que veamos, ¿no? Podemos acceder a la nota de rescate, etcétera, que la van a dejar en la mayoría de los archivitos. Enseguida nos vamos a dar cuenta, ¿de acuerdo? Van a dejar una nota de rescate con los pasos a seguir si queremos recuperar la información, ¿de acuerdo? Porque claro, si no te ponen una forma de contacto con ellos, no han conseguido nada. Han hecho el mal porque sí, pero esta gente no lo hacen porque sí, lo que buscan es algo a cambio, ¿no? Una retribución. Con lo cual, al final, encriptan los datos a cambio de una suma de dinero, lo normal. En este caso, como todo va avanzando, pues ya no hablamos de una suma de dinero fiat, por decirlo de una forma. Ahora mismo lo que te dicen es que la recompensa la quieren en Bitcoin u otra criptomoneda. Normalmente es Bitcoin, ¿de acuerdo? Es a la que se le da la utilidad. Entonces, lo que te suelen poner es una dirección de correo, ¿de acuerdo? De proveedores de correo que se puede anonimizar con bastante facilidad, ¿de acuerdo? Entonces, o normalmente alojados en países que no están muy dispuestos a colaborar con las policías de otros países, ¿de acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, si quiero obtener datos de una empresa afincada en Rusia, pues es muy probable, o en China, es muy probable que en cuanto lo vea digo, no hay nada que hacer, porque es que no van a colaborar con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, si la información la tienen allí, a nosotros no nos la van a aportar, ¿vale? Entonces, al final lo que te dejan es una dirección de correo en la que contactar o un punto onion de la dark web, ¿de acuerdo? Un punto onion en el que tú, metiendo el enlace, entras y suelen tener como unos chat o subchat dependiendo de donde tengas que dirigirte, ¿vale? Eso normalmente te lo ponen en la nota de rescate y ahí es la forma de ponerse en contacto con ellos, bien a través de un correo electrónico o bien a través de un punto onion, ¿de acuerdo? Y una vez puestos en contacto con ellos, pues nada, te van a decir cómo proceder al pago, ¿vale? Aunque normalmente, pues eso. Bueno, antes sí que es verdad que dejaban directamente el monedero al que enviar la cantidad de Bitcoin. Hoy en día únicamente te dejan el correo y hasta que tú no te pones en contacto con ellos no aportan más información, porque de esa forma ellos están exponiéndose mucho menos si la empresa no accede a pagar, que es lo normal, ¿vale? Lo normal es que la empresa no accede a pagar. Entonces, si yo la nota de rescate ya doy toda la información, es más información que estoy dando, por ejemplo, a la policía, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es ya últimamente únicamente poner el enlace.onion o la dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo?
Entonces, hay veces que sí que es verdad que las empresas tienen un primer contacto con ellos como que para intentar pagar, para ver qué más información nos pueden aportar, ¿de acuerdo? Vale, entonces lo que vemos aquí es una evolución en los ataques ransomware, que es lo que hemos visto en los 2 últimos años, sobre todo, que antes únicamente era una solicitud de rescate, ¿de acuerdo? Como os digo, os ponían toda la información en la nota de rescate, hoy en día ya no amplían información hasta que no te pones en contacto con ellos, ¿vale? El pago hoy en día es a través de Bitcoin, ¿vale? Y a lo que hemos evolucionado es a esa segunda parte que os digo. Como la mayoría de las empresas ya no pagan, porque al final tienen sus copias de seguridad, restauran los sistemas, ponen la última copia de seguridad y vuelven a trabajar con normalidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es proceder a esa segunda parte, al chantaje. Es decir, muy bien, no has pagado, no sé si has recuperado tus datos o no, pero ahora mismo que sepas que yo antes de encriptar tus datos ya me he estado descargando información que tú tenías en tu sistema y la tengo yo. Si no me pagas, la voy a publicar, ¿de acuerdo? Entonces es el sistema este de doble extorsión en el que ellos pues intentan jugar. De hecho, pues eso, si llegas a ponerte en contacto con ellos, hay veces que te dicen que incluso te rebajan la cantidad, ¿vale? Tienen fijado un poco el tipo de cantidad que piden a cada empresa. No me acuerdo qué tanto por ciento es de los ingresos anuales que tienen. Ellos al final consultan los ingresos que normalmente se publica por las empresas, ¿no? Y es un tanto por ciento lo que suelen pedir. Incluso ha habido empresas que han llegado a recibir llamadas de teléfono, porque aparte de, por ejemplo, recibir correos electrónicos desde la dirección que normalmente ponen para contactar con ellos, han llegado incluso a llamar por teléfono y decirles, esto es extraño. También es verdad que sabéis que se puede modificar el origen de la llamada, o sea, esto es como la estafa de Microsoft, que seguramente que la mayoría de la gente la conozca aquí porque es probable que os hayan llamado a muchos, ¿vale? Al final, la gente es verdad que nos viene a denunciar y nos dice, me ha llamado el falso técnico de Microsoft para intentar engañarme, ¿no? O sea, y al final conseguir datos bancarios, etcétera, y vienen con buena fe a aportarnos la numeración de teléfono de la que les han llamado, ¿no? Que a veces aparentemente es incluso un teléfono español, por ejemplo. Luego te hablan en un inglés de la India, pero bueno, el teléfono es español, ¿no? Pero es que realmente están ocultando el origen real de la llamada, no es ese. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí un poco las recomendaciones que hemos visto, pues son las copias de seguridad, importante, online, evidentemente, no las podemos tener conectadas a la red, porque al final si nos entran, pues estamos perdidos. Una copia de seguridad que esté conectada a la red no nos sirve de nada, ¿de acuerdo? El buen uso de credenciales, lo que os he dicho, actuar con responsabilidad con las credenciales para evitar que sea la puerta más sencilla de acceso, ¿vale? Recomendamos no pagar, ¿de acuerdo? No pagar, ¿por qué? Pues es muy sencillo, porque lo primero no garantiza que esa gente te vaya a dar la clave desencriptado para recuperar tus datos. Pero es que lo segundo, aunque te la den y los desencriptes, luego recordar que es que ahora los tienen, se los han descargado primero. Entonces, tú has recuperado tus datos, que vale, no tenías copia de seguridad, los recupero porque he pagado, ¿vale? Pago, pero es que ahora me dicen, bueno, vale, has pagado, ya tienes tus datos, pero ahora voy a la segunda parte, te voy a extorsionar, con lo cual lo que recomendamos es no pagar, ¿de acuerdo? Porque al final no sirve de nada. En el caso de que se pague, evidentemente nos lo tienen que comunicar, ¿vale? Y más que nada porque ahí, cuando realizan el pago, aportan más información, ¿no? De a dónde hay que ir dirigido o normalmente pues nos aportan más información, ¿de acuerdo? Y bueno, luego aquí tenemos unas estadísticas de las variantes de ransomware en España en el 2021. Estas estadísticas realmente son nuestras, ¿vale? Es decir, es probable que si hay otras empresas que se dediquen a hacer estadísticas de las empresas atacadas por ransomware sean distintas. Nosotros la información que trabajamos es la que tenemos nosotros, es decir, las empresas que denuncian. La mayoría de la gente no denuncia, ¿vale? Porque saben que ante un ataque ransomware, pues al final no quieren publicitarse, no quieren darse una mala prensa. Por un lado, si han conseguido restaurar sus sistemas con copia de seguridad y por otro lado, al final saben que es muy complejo llegar hasta el final, con lo cual dicen, bueno, yo ya tengo otra vez mis datos, los he restaurado y ni siquiera denuncian. Entonces, o a lo mejor denuncian a otro cuerpo policial, con lo cual yo los datos que nosotros aquí hablamos son básicamente de denuncias en,
en Policía Nacional, ¿de acuerdo? Y ya para acabar rápidamente, el fraude del CEO también quiero hacer referencia a él porque es verdad que afecta a muchísimas empresas, ¿vale? Y es un ataque en el que de nuevo se vuelve a engañar a los empleados. Por eso, lo que quiero recalcar antes de finalizar, sé que soy muy pesado, pero al final no solo es poner dinero encima de la mesa, es decir, poner los mejores sistemas seguros. Es súper importante la acción de los empleados. A los empleados hay que darle una formación, hay que entrenarlos, hay que tenerlos preparados para simplemente el que si llega un correo que no están muy seguros de dónde procede, ¿vale? Cerciorarse de que ese remitente es quien dice ser, ¿de acuerdo? Entonces, hay formas muy sencillas. Nos pasa a muchísimos, mi entorno alrededor, hay veces que me llaman y me dicen, me ha llegado un mensaje de un correo electrónico de Mercadona, que tengo un cheque de 200 euros. Vamos a ver, no, ni Mercadona, ni Carrefour, ni el Corte Inglés no te regalan el dinero porque sí, ¿vale? ¿Que podría serlo? Vale, podría ser, ¿no? O los típicos phishing bancarios, al final, pues que llegan de Banco Santander, de BVA, etcétera. Pero eso normalmente suele ser a lo mejor por SMS, pero todo aquello que llega por correo electrónico es bastante sencillo ver si el remitente es quien dice ser, ¿de acuerdo? Porque yo doy alta un correo electrónico y a la gente, a quien yo se lo envío, le va a aparecer aquello que yo ponga que quiera que aparezca. Si yo pongo que me llamo Juan, pues va a aparecer que soy Juan. Entonces yo pongo que me llamo Mercadona y da igual, el correo puede ser Carrefour, pero yo parece que es de Mercadona, ¿de acuerdo? Entonces, esto sucede lo mismo con el fraude del CEO. Al final es súper importante. Al final ellos intentan enmascarar el origen, ¿vale? Para que se efectúe un pago rápido. Normalmente hay que hacer un pago rápido, urgente y ya, a una transferencia, a una cuenta que normalmente si es extranjera ya hay que dudar, ¿no? Pero lo que aconsejamos aquí es, llega un correo extraño, ¿vale? Que hay que efectuar un pago importante, pues por lo menos no cuesta nada levantar el teléfono y decirle, oye, esto es tuyo de verdad, tengo que hacer esto de verdad. Es tan sencillo. Al final dicen, ¿cómo pueden caer la gente en esto? Pues sí, porque es que ellos no han destinado esto a 10 personas. Si ellos envían a 1 millón de personas un intento de fraude de este tipo, alguien acabará cayendo, ¿de acuerdo? Entonces, al final, con uno que caiga, pues han conseguido su objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, el fraude de CEO también es muy importante y es fácil ver que la dirección de correo de la que procede no es la que dice ser, ¿de acuerdo? Hay veces que sí que es verdad que a lo mejor se han entrado en tu correo, entonces ahí es más complejo, ¿de acuerdo? Porque si están en tu correo y ya se hacen pasar por quien dicen ser, ahí es complejo detectar que no es, porque realmente están metidos en tu correo, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy es que es muy importante que los empleados, ¿vale?, tengan esa responsabilidad también. No solo hay que poner dinero encima de la mesa para tener sistemas seguros, sino que luego hay que actuar con sentido común, ¿de acuerdo?, siendo lo más precavidos posible y sabiendo sobre todo utilizar aquellos medios que las empresas ponen al alcance de los empleados, ¿de acuerdo? Así que yo creo que ya nada más, con esto concluyo y espero que os haya servido de algo y bueno, y un placer estar aquí con todos vosotros.